La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UFIL Delegación de México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy vamos a contar con la presencia del farmacéutico Mariano Madruga Sanz. Es nuestro primer entrevistado de este año, obviamente pues nos va a dar toda la suerte para continuar con estas entrevistas. Y pues primero, pues Mariano, feliz año. Gracias por aceptar esta charla y te preguntamos cómo estás. Muy bien, igualmente, feliz año para todos vosotros. Mariano, coméntanos, ya sabemos que pues tienes una larga trayectoria, pero empezaremos un poquito con tu formación académica y obviamente con todo lo que has trabajado en estos años que tú nos vas a ir comentando. Pues sí, realmente podríamos empezar diciendo, hoy es día 7 de enero, el día 13 próximo cumpliré 4 años de mi retiro como profesional regular, digamos, puesto que ahora me dedico casi como dijéramos a las guerrillas. Ya no es una profesión como podemos resumir algo así como más de 40 años desde que me licencié como farmacéutico. Y desde el año 2017, bueno, pues también actúo trabajando en mi área. He preferido no cortarme la coleta, como dicen los toreros. Y en esta trayectoria, en este viaje de más de 40 años, pues realmente ha sido bastante. Lo que podríamos empezar simplemente comenzando como profesional, acabando en el año 73 del siglo pasado mi licenciatura en farmacia, aquí en Madrid. Y como yo he comentado algunas veces, yo fui un recién licenciado, nada más licenciarme ya estaba caducado. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuve una experiencia, no sé si es generalmente frecuente, el que la actualización de los profesores que durante esos años en los que tuve la formación, pues noté, nada más salir a la profesión cotidiana, pues que había muchas cosas que se habían quedado en falta. Yo tenía en mente el completar, como en España son licenciaturas o grados diferentes, ciencias biológicas, farmacia y química, pues completé una vez licenciado en farmacia 4 o 5 años después en las ciencias biológicas, sobre todo en aquello que noté que no era, abundante la información, como por ejemplo pues bioquímica, regulación de metabolismo, genética, citogenética, todas esas asignaturas que ya entonces, estamos hablando de la época en la que se acababan de conocer las prostaglandinas, de la que se lanzaban antibióticos como las ampicilinas, no todavía las cefalosporinas, y que de alguna manera, bueno, pues nada más contactar con la profesión me di cuenta que hacía falta más cosas. Era una época en la que los años 70 también, recordamos, las computadoras grandes, las grandes, no las que llevamos en la mano ahora, sino incluso en las computadoras fijas en casa. Bueno, pues empecé a hacer cursos también, por eso podíamos decir que mi viaje podía resumirse en algo así como una de la tarjeta perforada a la tarjeta amarilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque de 2 tarjetas empiezo y acabo mi tarea profesional. Las tarjetas perforadas, el Fortran, COBOL, idiomas o lenguajes de computación que entonces empezaban a funcionar. Fuimos en el área de trabajo, digamos, muy pioneros en ese sentido. Y bueno, pues la complementación en la formación es breve. Cursos de salud pública, porque considero muy importante que cualquier farmacéutico debe tener nociones en salud pública que le haga ampliar su espectro de trabajo. Y eso también me sirvió, como luego comentaré, para que la complementación, sobre todo en la parte de farmacovigilancia, me sirviera para utilizar o manejar mejor el método epidemiológico. Mi etapa profesional se resume en 2 grandes momentos. Una primera etapa, los años 74, casi al 86, 10 años, información de medicamentos, director de una revista, catálogo del Consejo de Medicamentos. Creamos el primer centro de información de medicamentos en España, en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Y fue una tarea, una revista de farmacoterapéutica, empecé a manejar toda la terminología de estudios de utilización, la denominación común internacional. Bueno, estamos hablando de aquella época en los que los medicamentos, al menos en España, salían con la formación, con la información
de los principios activos en denominación de la IUPAC, y el 4-clorometilortotatata resultaba que luego era la dipirona, luego la metamizol, etcétera. Y fue una de las primeras tareas que acometimos en aquellos años. El cambio en el año 85, en cuanto que pasé como funcionario por oposición al Ministerio de Sanidad en información y documentación de medicamentos, fue otro ámbito al cual no me he movido, y me encantaría resaltar lo que es en el sector público. Yo creo que la satisfacción que he tenido de una manera global en estas actividades, principalmente farmacovigilancia, pero en la parte regulatoria, en la agencia, luego en el año 99, cuando se empieza a funcionar, yo creo que el sector público a mí me ha venido muy bien por evitar los conflictos éticos, conflictos de intereses que a veces se pueden crear en otras áreas de trabajo, tan honrosas como cualquier otra. No voy a poner ninguna crítica, pero hay personas y personas, y el hecho de haber trabajado con el único criterio científico en tantas y tantas decisiones, y en el parte de farmacovigilancia, por ejemplo, más todavía, pues yo creo que a mí me ha resultado satisfactorio. La formación ha habido que completarla, por supuesto, como el máster que hice de farmacovigilancia y farmacoepidemiología en los años 92-94. ¿Por qué? Porque a partir del año 90 empezamos en España a conformar el sistema español de farmacovigilancia, del cual, bueno, pues he tomado parte de una manera satisfactoria. ¿En qué? En ir creando durante 15 años los 17 centros que actualmente funcionan, cada uno en uno de los 17 gobiernos regionales, como puedan ser vuestros estados en la República Mexicana. Y esos 17 centros cuesta crear y mantenerlos, sobre todo, porque una experiencia que yo puedo resumir es que crear es relativamente fácil, pero de cualquier actividad lo difícil es mantenerlo y abastecerlo de información, y una base de datos se puede hacer. El problema es mantenerla de forma satisfactoria, por ejemplo. Y es una de las tareas que en farmacovigilancia acometimos, principalmente la creación de una base de datos, porque también tengo que decir con gran satisfacción que el sistema de farmacovigilancia español, con esta forma descentralizada, pues es un sistema único en el sentido más literal de la palabra. Los centros participan para explotar toda la información y de una manera coordinada desde la agencia ahora, porque antes había otra institución como el Instituto Carlos III, del cual formamos parte. Bueno, pues es un sistema que me honro en presumir, de un sistema que en el mundo, pues prácticamente con la funcionalidad con la que existe, no hay otra similar. De hecho, hay centros o sistemas nacionales como el francés, con 30 centros en hospitales, por ejemplo, pero no participan de toda la información que contiene la información de la base de datos. Con lo cual, bueno, pues es un sistema, hay que conocerlo, y la verdad es que me siento orgulloso, y sobre todo más todavía porque en esa trayectoria profesional que podríamos añadir a partir de los años 90, concretamente el 94, con una petición desde el Carlos III que nos llegó de asesorar al gobierno venezolano, al Instituto Rafael Rangel, para crear un centro de farmacovigilancia. Fue mi primer salto al charco a las Américas, y a partir de ahí, año 99, con mis colegas cubanos, por ejemplo, recuerdo a mi querido Julián Pérez Peña, con el equipo de Giselle Jiménez, todavía en función, y Fran de Besa en otras áreas, pues fueron ese final del 99, principios del año 2000, mi salto permanente, que durante estos casi 17 años, y sigo con ello, bueno, ahora con la pandemia menos, pero viajando. Yo sigo con la pandemia de todos modos. Todos hemos archivado, tengo el pasaporte caducado y no sé si me lo voy a renovar, pero ha sido una buena etapa precisamente para compartir con los hermanos de las Américas, todas, del norte, del medio y del sur, pues prácticamente esta tarea de farmacovigilancia que, como decíamos, pues tiene ese atractivo de exigir una actualización, un conocimiento, una colaboración. Y yo creo que es una tarea que me resulta satisfactoria,
como decía, porque la experiencia adquirida, como estaba comentando, en el Sistema Español de Farmacovigilancia, ha servido para que esta relación, a través de los cursos que hemos estado dando en la agencia de cooperación que tiene en Cartagena de Indias, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia o incluso en Antigua, Guatemala, pues y en la colaboración que la propia agencia española mantiene con las autoridades iberoamericanas en lo que se llama la red EAMI, pues una tarea que ha concluido con gran satisfacción y, como digo, me honro en ofrecerla como un haber de mi tarea profesional, es esa asesoría que para el área de Centroamérica, como sabéis, hay un sistema de integración centroamericano entre los 8 países, incluida República Dominicana, de acuerdo del Consejo de Ministros. Pues en resumen, hemos conseguido la experiencia del Sistema Español de Farmacovigilancia servir de modelo para adaptar en Centroamérica un sistema regional también de farmacovigilancia, compartiendo una base única, tomando el modelo del sistema español y crear a nivel regional lo que en otro entorno es el primer modelo o la primera proyecto funcionando de integración de regulación de medicamentos y de farmacovigilancia como es Europa. Como sabéis, la Unión Europea, la integración ahora de 27 con la salida del Reino Unido, supone una coordinación, una colaboración en la elaboración en la evaluación de los nuevos medicamentos, así como de la farmacovigilancia, de una manera colaborativa entre los países. Ese modelo se ha adaptado a Centroamérica con la experiencia de la agencia española en la creación del sistema. Mariano, de hecho, ustedes, el sistema español o el modelo español de farmacovigilancia, pues es referencia en Latinoamérica. México, pues, se ha basado mucho en ustedes. Tú has estado acá también participando muy activamente y colaborando con lo que es la COFEPRIS en el área de farmacovigilancia. Efectivamente, mi querida amiga, la química Becerril, Mari Carmen Becerril, yo la conocí en los años 94, creo que fue, en un curso que hicimos en Uppsala, el primer curso que anualmente hace el Centro de Uppsala Monitoring Center, el centro colaborador de la OMS para el Programa Internacional de Farmacovigilancia, y de entonces mantengo una grata amistad con el equipo de farmacovigilancia de COFEPRIS, que como todos vosotros sabéis, pues ha ido teniendo su trayectoria, incluso pues con altibajos. ¿Por qué? Pues porque realmente es un poco lo que volvíamos anteriormente, recordamos que decía anteriormente, no es tan importante crear algo, sino el mantenerlo. Entonces, cualquier idea, cualquier proyecto se puede plasmar con la mejor intención, pero solo el mantener el equipo ya es importante. Yo he conocido, no lo digo en este sentido principalmente con México, con COFEPRIS, pero en otros países de América Latina, yo siempre he detectado ese problema. Yo creo que es un pecado, no sé si pecado, digamos, ¿cómo se llama? El original, pero es muy frecuente que no se mantengan los equipos en farmacovigilancia. Y eso tengo que decirlo ahora de una manera clara, con esta experiencia de retrospectiva de cómo ha sido mi conocimiento. Es una sangría, es una hemorragia que no se pueden permitir los países, el que por cambios políticos, no se haya mantenido, no se conformen equipos, no se mantengan, no se apoyen, no haya financiación para mantener una trayectoria. ¿Por qué? Porque es muy doloroso, no solo para la persona y el equipo, sino para el propio país, que haya equipos de farmacovigilancia que a lo mejor cada 2 años cambien. No puede haber continuidad, no puede haber formación y aplicación del conocimiento. Entonces es algo que yo creo que es muy dado en general en el área de América Latina, el encontrarse ese problema que yo, por supuesto, encantado de formar equipos, pero claro, realmente no es uno el que lo forma, realmente nota que es una pérdida de tiempo, de recursos y de continuidad el que haya esa falta de continuidad, falta de permanencia, una alta rotación, y eso se manifiesta en que, bueno, pues no solo consiste
en ayudar o en apoyar para que el país 141, como en mayo pasado, ha entrado en el programa internacional de la OMS, Honduras, que podemos decir que creo que salvo Belice, toda Centroamérica también ya, y podemos decir que toda América, tanto desde el norte, por supuesto Canadá y Estados Unidos, pero México hasta la Patagonia, todos los países ya pertenecen al programa internacional de farmacovigilancia de la OMS. Algo entre todos hemos colaborado, pero la verdad no solo consiste en estar como miembro, sino en trabajar. Y en trabajar con equipos formados para que haya un reporte, las sociedades, porque en realidad la ventaja que tiene la farmacovigilancia, bajo mi punto de vista, es que es una actividad de salud pública que tiene la satisfacción de hacer algo con un impacto en tu medio ambiente, en tu población, en tus pacientes. Yo creo que eso es algo que no debemos de olvidar ningún profesional, en particular el farmacéutico, por más que esté dedicado en donde esté dedicado. Parece que por estar en la agencia reguladora no vas a tener ese contacto. No debes de perder el impacto que tiene cualquiera de las acciones precisamente en la población. Cualquier información, cualquier resolución sobre un aspecto del etiquetado, del cartonaje, de la información, de los prospectos, que no los hay, debería haberlos, de las fichas técnicas, fundamental para manejar los medicamentos. Eso debemos de actuar y trabajar pensando en cómo lo van a poder entender y aplicar tanto los profesionales como los pacientes. Por más alejado que esté uno como profesional de la salud, debe de trabajar pensando en los pacientes. Y eso es algo que no es frecuente, porque uno parece que está evaluando un expediente de registro de un nuevo medicamento y solamente está valorando, pero hay que darse cuenta de que eso tiene una repercusión en el paciente. Mariano, aprovechando todo ese expertise, el bagaje que tienes, obviamente, ¿cómo vieron ahorita que se dio lo del COVID, la farmacovigilancia de todos los medicamentos off-label? Y ahorita un tema muy, muy específico, las vacunas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que la pandemia de la enfermedad de esta COVID-19 ha sido un revulsivo, lo estamos viendo cada día. ¿Por qué? Pues porque a todo lo novedoso que supone, como decía anteriormente, en general, los medicamentos y la farmacovigilancia, que tiene para mí ese atractivo, no es nada rutinario. ¿Por qué? Porque hay que estar aprendiendo, etcétera, etcétera. Yo creo que la pandemia ha sido todavía más un estimulante en este sentido. ¿Por qué? Porque ha sido de un virus desconocido, por el que hay que aplicarle conocimientos previos a algo que podía, por semejanza, yo le llamo en algún momento la medicina basada en indicios. Si tenemos un antiviral para el ébola que puede servir vamos a utilizar el Remdesivir a ver qué utilidad tiene. Si resulta que tenemos unas vacunas que con algún inicio no tan estimulado como ahora, porque parece que ahora se están haciendo las cosas deprisa y mal. No, se están haciendo las cosas deprisa y bien, que es todavía mucho más loable que lo que tantos y tantos catastrofistas hablan de que nos están llevando a no sé dónde. Bueno, ojalá sigamos con esta inercia de influir de una manera económica, tanto los fondos públicos como los fondos privados, trabajar codo con codo, como son ejemplo todo este desarrollo de Pfizer y BioNTech, un grupo de húngaros trabajando en una empresa alemana que llevaban años sin hacerles nadie caso de cómo utilizar y emplear el ARN mensajero, que algunos que se llaman profesionales de la salud ponen las manos en el cielo diciendo que nos van a cambiar el genoma. Por favor, la verdad, no sabéis el daño que se está haciendo con tantos y tantos mentideros de este personal de gente. No hay día que no tenga que explicar bulos sobre el genoma, sobre la esterilidad, la falta de placenta, porque van a crear... Pero vamos a ver, si el RNA hay que meterlo en nanopartículas lipídicas, porque si no se destruye, se autodestruye. Si es que es una falta de conocimiento tal que es que, claro, cuando ha habido un empuje en 10 meses conseguir con información de ensayos clínicos, en evaluación paralela por las agencias, que no es que no se hayan hecho, se han hecho 40.000 voluntarios expuestos a las vacunas estas que están saliendo. Ayer se autorizó por la EMA la de Moderna, otra de ARN mensajero también. A ver, gracias que la ciencia te está aportando esta información, seamos consecuentes y pongamos nuestro saber
en esa misma línea. Y eso es lo que la farmacovigilancia se está haciendo también a trancas y barrancas, intentando seguir la trayectoria de este impulso que, bueno, en cuestión de unos meses ya hay, en Europa hay 2 más en camino, la de AstraZeneca y Oxford se va a aprobar también recientemente en breve, y luego la de Janssen, de la cual también me gustaría aportar una información. Se aprueba con la evaluación de cada una de las agencias, concretamente el rapporteur. Hay un evaluador y un coevaluador del expediente de registro en Europa, que son los países. Precisamente la de AstraZeneca será rapporteur el equipo de la agencia española, y de la de Janssen será co-rapporteur. Son las agencias nacionales las que evalúan todo el expediente de registro, se ponen en común en ese comité CHMP de la agencia europea. La agencia europea hace de secretariado, envía el informe favorable en esas condiciones con esa ficha técnica a la Comisión Europea, y de forma acelerada se hizo ayer por la mañana, y por la tarde la Comisión Europea, como órgano ejecutivo, como el Consejo de Ministros de un país, autoriza finalmente a nivel sanitario el medicamento. Es una prueba de cómo, cuando se puede hacer, se hace. Y desde luego yo creo que es el éxito mayor que la ciencia en general y en particular la biosanitaria ha puesto en la mesa en este momento con la pandemia. Yo creo que ha sido... lo que pasa es que no deberíamos dejar pasar la fuerza, y que me temo que a lo largo, a lo mejor dentro de 1 año o 2 años, pues toda la financiación que se haya podido aportar se pueda ir enfriando, ¿no? Sí, pues definitivamente algo tenía que revolucionar esta pandemia, ¿no? Y pues sí, esto que ha acelerado vacunas, estudios, y en el caso de la farmacovigilancia, pues el seguimiento de esos medicamentos on-label que pues en algunas agencias regulatorias de los países pues no han sabido cómo abordar, y esperemos que les den un seguimiento. Mariano, obviamente es mucho lo que podríamos platicar, y yo creo que vamos a tener que hacerte un libro, porque pues es mucha la experiencia que nos estés compartiendo, o hacer específicamente una conferencia, ¿no?, de algún tema, porque realmente es muy, muy, muy rico tus experiencias. Hay algo que no quería dejar pasar. Tú llegaste al centro de monitoreo de Uppsala y has estado ahí. Platícanos un poquito de eso. Bueno, el centro de Uppsala, como recordamos, empezó a funcionar en el año 78, 10 años después del inicio del programa de farmacovigilancia de la OMS del año 68. Y en el año 78, digamos, se constituye como centro colaborador de la OMS, como los hay para otras actividades, que actualmente hay más centros colaboradores en el programa de farmacovigilancia, como es el Centro Laré de Holanda, el Centro de Marruecos de Farmacovigilancia, y el de Noruega, Oslo, de ATC-TDDs, y hay otro más de la India. Bueno, pues conforman un sistema colaborativo en el que se reparten las tareas que se dirigen desde el programa de la OMS centralizado a la dirección en Ginebra, en Suiza. Bueno, pues es una actividad, digamos, yo recuerdo los primeros años que eran prácticamente 3 o 4 farmacéuticos. Recuerdo Sten Olson, mi querido Sten Olson, Cecilia Viriel y Mary Lindquist. Mary Lindquist ya ha terminado también, por cierto, el periodo de dirección del centro hace 1 año, prácticamente hace unos meses. Y bueno, yo creo que es una tarea de colaboración muy reforzada, sobre todo últimamente, en los últimos casi 10 años, en el ámbito de América Latina, con mi querida amiga Elki Solembrín y algunos más que se han incorporado, como Salvador, creo que se llama Alvarado, de México, por cierto, para intentar, y con Eloísa de Brasil, intentar reforzar también el impacto en todo el ámbito de América Latina, porque, como bien sabemos, una de las debilidades, algunos lo hemos sufrido y espero que las juventudes aprendan, es el saber manejarse perfectamente en inglés. Pues eso yo creo que lo ha reforzado también desde Uppsala para facilitar y apoyar la tarea a nivel global. El tener una base de datos casi con 25 millones
de registros de sospecha de reacciones adversas acumulado desde los años 60, yo creo que eso es un aval para apoyarnos, para intentar colaborar como una importante actividad en farmacovigilancia, no solamente comunicarse entre ellos, sino también una actividad colaborativa. Me recuerda una regla de las 5 Cs, luego digo las restantes, y en las que yo creo que el centro de Uppsala ha sido crucial, lógicamente, porque ha sido la espina dorsal en la que ha evolucionado esta tarea, que desde los 10 primeros países que forman el programa en los años 60-68 en particular, pues como he comentado anteriormente, ya son 141 Estados miembros los que son, más luego otros 30, veintitantos, 30 asociados que están, digamos, en la fase previa, y yo creo que es el ejemplo de cómo la farmacovigilancia debe de ser una tarea colaborativa, una tarea de intercambio de información, una tarea, digamos, de respeto en cada una de las actividades, pero que la suma no es sinergia, es una potenciación, puesto que el resultado es mucho mayor, y yo creo que es un ejemplo para muchas de las actividades que en áreas de salud se pueden llevar a efecto. Y como digo, bueno, yo creo que el ejemplo de la actividad que lleva el centro de Uppsala, en el que también últimamente estoy como experto en el panel de revisión de alertas, y es un ejemplo de cómo de forma colaborativa yo creo que el pequeño grano de arena que cada uno podamos aportar, yo creo que hace que el trabajo sea mucho más rentable para todos. Una tarea también que en estos años algunos de los del Uppsala me titulaban el traductor, bueno, pues porque opté por esta actividad colaborativa de traducir algunas de los manuales y libros que de farmacovigilancia había editado el centro de Uppsala, para traducirlos al español. Yo creo que es una tarea que hay que también, como participativa, potenciar, puesto que, como es conocido, no todo el mundo se maneja de una manera bilingüe en español y en inglés, y yo creo que esa tarea, algunas veces ardua, con muchos años, y recuerdo la de Esperando lo peor, que ese fue el manual que costó 10 años. Me recuerdo con la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, tuvimos colaboración para intentar hacer la traducción, y bueno, es un ejemplo de cómo hay que seguir con ese PSP también, que sirve de aliciente y recordatorio: P de pasión, S de sacrificio y P de perseverancia. Yo creo que en la vida y en la profesión, sobre todo en esta de farmacia, yo creo que es muy importante. Y por terminar con las reglas mnemotécnicas, decíamos 5 Cs, decíamos colaboración, decíamos comunicación, decíamos creatividad, es muy importante, ser creativo, no dejarse influenciar por lo conocido, intentar además ser crítico, no creer a pies juntillas lo que uno recibe, para que de alguna manera podamos trabajar con ese afán de servir a la sociedad en el entorno de salud pública, y todo ello con una falta de la 5ª C muy importante, que es la concentración. Cada vez más es necesario para trabajar concentrarse, sobre todo cuando estamos rodeados de tantos secuestradores de tiempo que nos hacen distraernos. Yo creo que son importantes esas 5 Cs para llevar a efecto. Bueno, al fin y al cabo es algo que he aprendido en estos años. Si algo ha servido, pues por eso lo comparto, ¿no? Sí, gracias por compartirlo. Mariano, tu pase por la UFIL, no podemos dejar ese punto. Coméntanos. Sí, claro. Sí, bueno, yo esto también lo quiero comentar como un reconocimiento a tantas y tantas gentes, porque en el fondo, Silvia, en el fondo yo me siento un eslabón de una cadena en la que los profesionales estamos anudados o anidados para intentar conocer, elaborar y devolver. Entonces, esa devolución que todo profesional hace a la sociedad de su conocimiento, yo creo que es una tarea, digamos, gratificante, porque tomas el testigo de personas, elaboras lo que buenamente en tu mejor hacer puedes llevar adelante, y luego a su vez haces tu trasiego y entrega del testigo. Ese fue un periodo en el que, concretamente en OFIL,
de la mano, yo conocí a OFIL en España con mi querido compañero y amigo Alberto Herrero de Tejada, y jefe de farmacia del Hospital 12 de Octubre, y en esa relación en la que tuvimos bastantes trabajos conjuntamente en sesiones, congresos, etcétera, pues me llevó también a participar en la parte directiva de OFIL Internacional. Concretamente tomé el testigo de la presidencia en el año 2014 en el Congreso de Asunción de Teresa Rabito, y del 2014 al 2016, bueno, pues aporté como presidente de OFIL Internacional lo que pude, y como es frecuente, o lo era antes de la pandemia, el final del periodo de presidencia concluía con un congreso. Fue el congreso del 2016 que celebramos en Puerto de Vallarta con la ayuda inestimable de mi querido amigo Raimundo Escutia. Y bueno, yo creo que ha sido, por algunos, no sé si por alabanza gratuita, pero uno de los mejores congresos de OFIL Internacional, que fue, como digo, el de OFIL en Puerto Vallarta en el 2016. Y bueno, yo creo que es una tarea de apoyo que en esta mano tendida que considero que he tenido en parte en mi tarea profesional con respecto a Iberoamérica, pues yo creo que es una tarea, un periodo en OFIL gratificante, y sobre todo por el cambio que últimamente ya lleva de director de la revista OFIL. Por cierto, aprovecho para hacer propaganda de una revista tan magnífica como la revista de OFIL, y que de alguna manera, digamos, cada vez se está expandiendo más. Ha sido un ejemplo, un producto de la familia OFIL, y que de la mano de Enrique Soler, la verdad es que es una satisfacción compartir e informaros de las ventajas, de la utilidad de esta herramienta como tal de divulgación. Gracias por compartir toda tu experiencia, y sobre todo esto de que nos avises de la OFIL, y que pues obviamente todos nuestros colegas se atrevan o quieran, ¿no? Prácticamente pues hacer publicaciones, que es algo que nos falta. Hay mucho trabajo, sabemos que hay mucho trabajo de colegas en todas las áreas de farmacia, pero pues obviamente, no sé, por tiempo no podemos a veces hacer algún, ¿cómo le llamamos? Algún artículo, y ahí se van quedando, ¿no? Y es muy importante, obviamente, que se den a conocer, así como tú nos has compartido todas tus experiencias. Mariano, finalmente, un comentario para todos esos colegas y amigos que te conocen tanto en toda Latinoamérica como obviamente ahí en tu querida España. Un comentario. Bueno, pues yo simplemente concluiría diciendo que el futuro en el ámbito de la farmacia yo creo que es prometedor. Hay que trabajar mucho, hay que conseguir lo que tenemos ahora mismo. No va a ser lo que tendremos dentro de 10 o 15 años. Me refiero a que todo va a cambiar muchísimo, sobre todo a nivel laboral, profesional. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías de la información, las computadoras, toda la información que se puede generar va a exigir un esfuerzo por parte de los profesionales para aprender el manejo de tantos y tantos datos que nos van a obligar a manejar historias clínicas, datos de farmacovigilancia, estudios de un tipo, estudios de otro, que van a requerir ponernos al día en todo lo que sea inteligencia. Tendremos que luchar con la inteligencia artificial, precisamente buscando cuál es el nicho de la inteligencia real, la natural, nos va a exigir como profesionales, porque todo lo que sea rutinario lo van a robotizar. Entonces, todo lo que sea la atención, el cuidado, el acercamiento al paciente, la atención farmacéutica en el mejor sentido de la palabra, digamos de atención personalizada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a ser, digamos, a la vuelta de unos años, el día a día. Todo ello, además, con una necesidad urgente de actualización a nivel científico en todo la biotecnología. La biotecnología, daros cuenta de que la manipulación, en el mejor sentido, o el manejo, o la gestión de todo lo que a nivel genómico se puede hoy obtener, si estamos obteniendo animales clónicos, no sé,
pero se podrá hacer muchísimas cosas. Y todo esto que estamos viendo, por ejemplo, de la terapia génica, en realidad es un modelo de terapia génica, la utilización de ARN mensajero que codifica solo para la proteína, la glicoproteína spike del coronavirus y nada más. Y va a servir para que se lea por el ribosoma y se destruya el ARN. No va a generar ninguna transformación alienígena de la especie humana. Todo eso requiere una actualización de conocimientos, sobre todo para entenderlo y para ser, digamos, consecuentes a la hora de planear desde nuestro punto de vista como profesionales, como farmacéuticos, en farmacovigilancia, en evaluación, etcétera, y poder entender qué es eso de la terapia génica, qué es eso de la terapia celulares, porque los medicamentos de terapias avanzadas, que es como se llaman en Europa, ya están funcionando. No es ahora solo la vacuna. Las terapias génicas ya llevan 10 años en Europa trabajando con medicamentos precisamente en ese área. Yo creo que la exigencia de la actualización, la formación continua, es un reto que todo profesional que ahora se inicie en la tarea profesional del farmacéutico o del químico farmacéutico, como queramos llamarle en cada país, yo creo que es fundamental. La necesidad de una formación continuada en todos los sentidos, sobre todo en esas dos áreas que yo cifro como guías patrón en este siglo XXI, de biotecnología en todo su entorno, de técnicas biológicas, del ARN combinante, toda la terapia génica, etcétera, y la infotecnología. Todas las tecnologías de la información, de computación, etcétera, van a generarnos necesidades de perfiles profesionales diferentes a los que estamos clásicamente acostumbrados. Aquello de la rebotica del farmacéutico, que a lo mejor para hacer sus discusiones, pero eso se ha acabado porque, para bien o para mal, digamos, la globalización y la industrialización, en este caso incluso con las nuevas, la cuarta revolución industrial, supone una mecanización y una informatización que nos va a cambiar de forma de trabajo. Y lo estamos viendo. Ya no necesitamos labradores, agricultores, hay máquinas que recogen la oliva simplemente agitando el olivo y recogiéndolo con. Entonces hay una una necesidad de búsqueda de perfiles profesionales que para el farmacéutico también será necesario. Pues Mariano, agradecemos a nombre de la UFIL este espacio que nos diste. Te agarramos a principios de año porque luego tu agenda se llena. No has viajado, tienes ahí guardado tu pasaporte, pero de todos modos viajas muchísimo en entrevistas, conferencias, webinars, y te pudimos agarrar antes de que despegaras. Te reitero, muchísimas gracias, y obviamente esperamos contar con otra participación tuya próximamente. A nombre pues, de la UFIL me despido de todos los participantes. Yo soy la doctora Silvia Salas. Un abrazo virtual, le da mucha risa, pero pues obviamente farmacéuticos forever, ahora sí. Exactamente. Sí, Mariana. Muy amable, Silvia. Es un placer compartir con todos vosotros y tantos amigos que tengo, y por lo tanto es una satisfacción poderme comunicar, aunque sea solamente en una dirección, pero espero que haya sido de interés, así que a la próxima ocasión que consideréis oportuna. Gracias. Gracias, hasta pronto. Bye. Gracias. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.